Me dice que, bueno, ya pudo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya le dije a Jeffrey que me ayude a darle a usted permisos por cualquier cosa, ¿verdad? De que pase algo, entonces que vos puedas continuar con la presentación. De acuerdo. Gracias. Hola, buenas tardes, Kendall. Doña Graciela. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Jeffrey, por ahí va. Sí, lo que pasa es que el video tiene el audio que no se te escucha. Te iba a recomendar que podíamos bajarle video. Es un poquito, una gotita. Veas que hay como una cornetita en la parte inferior derecha. Abajo, donde estás proyectando. Un poquito más arriba. No, un poquito más arriba del video. Descentré un poquito abajo. Ahí. Hay como una cornetita. Ahí ya lo reproduzcalo para ver si. Sí, es que le bajé más bien para escucharlos ahí. Ok. Ahí se escucha. Sí, es que más bien se escucha muy duro. Ahí. Como la que debes de bajarle al video, al propio video. No, ahí no. En el video, Okay. en la proyección del video, ves que hay como una bocinita al lado derecho inferior. Acá, ok. Listo. Ajá. Ahí. Tal vez a 50, no, a 50 podría ser. O así. Sí, ok, perfecto. Sí.
Hola, muy buenas tardes, estimados compañeros. De parte de la Gerencia Corporativa de Tecnología y la Universidad Corporativa SAC, queremos darle la más cordial bienvenida en esta Tecno Week, ya la 6.0. La charla que estamos impartiendo en unos minutos se denomina Conozca la figura de fondos de inversión. Mi nombre es Kendall Aguilar, ejecutivo de la Universidad Corporativa SAGO, y en conjunto con el compañero Jeffrey Sánchez Sánchez del área de tecnología estaremos moderando esta sesión. Es muy importante que antes de iniciar la charla podamos conocer ciertas pautas, como por ejemplo que esta sesión está siendo grabada con el propósito de postear el video dentro de la comunidad de la Gerencia Corporativa de Tecnología. También indicarles que la cámara y el micrófono están habilitados para garantizar que no existe ninguna interrupción durante la exposición. Pues sin embargo, también tenemos la opción, si quieren interactuar con el facilitador, la parte del PIR, que la pueden encontrar en la parte superior de este sistema. Y si no logran canalizar la consulta por este medio, también pueden utilizar la opción del chat, cualquiera de las dos. Sin más preámbulo, quiero darle el pase a mi compañero Jeffrey para que pueda iniciar con la presentación del moderador. Adelante, Jeffrey. Gracias. Buenas tardes, compañeros y clientes. Hoy es un placer tenerlos por acá. Hoy tenemos con nosotros a Graciela Jara Carballo. Ella es máster en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo, jefa de negocios de BCR Safi y más de 20 años de experiencia en el sector bancario. Le damos la bienvenida a doña Graciela. Adelante. Buenos días a todos, muchas gracias. Me voy a permitir entonces compartir para dar inicio con la presentación. Me confirman que ahí están viendo la presentación, solo voy a ponerla en modo. Perfecto, ya lo Sí. estamos viendo. Perfecto. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a dar inicio pues entonces con la charla. Conozca la figura de fondos de inversión. Y antes de conocer la figura de fondos de inversión, nos vamos a referir a algunas generalidades, algunos conceptos sobre finanzas, para que vayamos pues entrando en materia. Entonces, alguna vez me imagino han escuchado el término superávit, ya sea a nivel país, a nivel empresa o a nivel personal. ¿Y qué es el superávit? El superávit no es ni más ni menos que cuando los ingresos superan a los gastos y las deudas. Entonces, en cualquier tipo de finanza, como les digo, de país, de personal, existen ingresos y gastos. Cuando esa resta entre a los ingresos le quito los gastos, me va a dar un resultado que si es positivo tenemos superávit y si es negativo tenemos un déficit. Entonces, cuando tenemos superávit, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para seguir manteniendo pues este superávit que tenemos? Podemos ahorrar más, podemos tomar decisiones de inversión, podemos también determinar cuáles son mis deudas y ponernos metas para cancelar las mismas, o bien también podemos ahorrar
para hacer pagos anuales, por ejemplo, membresías, por ejemplo, algún plan que tengamos que se puede, si lo pagas trimestralmente, te van a cobrar cierto monto, pero si lo pagas anualmente, te hacen un descuento. Entonces, esas son algunas de las cosas que podemos hacer cuando tenemos superávit. ¿Y qué es el déficit? ¿Qué es lo contrario al superávit? Pues el déficit no es más que cuando los ingresos no están cubriendo los gastos y las deudas. Ingresos menos gastos me da un déficit porque es superior el gasto que los ingresos. Y entonces cuando yo me encuentro en una situación de déficit, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Sin duda, y lo más pues, relevante, podría ser aumentar los ingresos. Quizás no es lo más sencillo, pero sí es una opción. Buscar cómo hago para aumentar los ingresos, sea diversificando, ¿verdad? O sea, tengo un trabajo, pero entonces puedo ver si puedo buscar otra fuente de ingresos adicional, reducir los gastos. Para esto, tengo que conocer muy bien cuál es mi estructura de gastos, ¿verdad? Llevar un control, que más adelante pues vamos a hablar un poco más de ello, para ver qué puedo reducir de esos gastos, atacar las causas, porque también antes de ver si tengo que disminuir o qué puedo disminuir, lo primero que tengo que saber es, digamos, por qué estoy gastando o en qué estoy gastando, ¿verdad? Para atacar la causa y decir, ok, aquí puedo hacer un cambio y por supuesto readecuar las deudas si es necesario. Y entonces algunas recomendaciones que pueden darse a nivel financiero para evitar, si ya estoy en una situación de déficit, ¿cómo hago para evitar que aumente este déficit? Bueno, no endeudarse más, ¿verdad? O sea, no pedir más créditos para ir a pagar el crédito del crédito y entonces sigue eso como una bola de nieve, ya sea para uso personal o bien que estoy ayudando a algún familiar y que si ese familiar pues deja de pagar, al final tenemos que asumir esas deudas, recortar todo gasto que no sea necesario, establecer prioridades con los gastos y aquí de nuevo insisto en el tema y la relevancia de conocer mi estructura de gastos para poder pues intervenir y tomar alguna decisión. Y entonces quisiera precisamente para que esta sesión pues no sea únicamente que yo esté hablando todo el rato, toda la hora que vamos a estar acá reunidos, me gustaría por favor que tomen sus celulares y escaneen este código QR que les estoy presentando en pantalla. Esto los va a llevar a una pregunta y es si ustedes conocen qué son los gastos hormiga. Entonces, les agradezco porfa que me ayuden escaneando y yendo a contestar la pregunta. ¿Conocen ustedes qué son los gastos hormiga? Bueno, aquí ya van respondiendo algunas personas. Ya tenemos 11 respuestas. En su mayoría, pues ya tenemos 15 respuestas. Tenemos 62 personas conectadas, así que todavía faltan algunos por contestar. Ahí, pues si me ayudan un poco. Entonces, básicamente, como pueden ver aquí en los resultados, pues la mayoría nos indica que sí saben qué son los gastos hormiga. Y precisamente les cuento que los gastos hormiga no son más que esos pequeños consumos que no son necesarios. Y cuando digo esos pequeños consumos que no son necesarios, nos podemos referir a almuerzos fuera de casa, almuerzo inclusive a la oficina, pero mi compañero me dijo, ay, yo no traje, acompáñame, nos vamos a almorzar, ese café de media mañana o de media tarde, que ese compañero que todos tenemos, el antojado, dice, ay, vamos por café, vamos, yo traje un pan para compartir, el helado o el postre después del almuerzo, precisamente esas compras a domicilio, esas compras por Amazon, esas suscripciones que inclusive no utilizamos, de pronto alguna vez hace unos años me había afiliado a una suscripción que ni utilicé nunca, todos esos son los gastos hormiga. Y en los gastos hormiga, precisamente es ese consumo cotidiano que tiene un valor bajo, ¿verdad? O sea, que yo no lo siento, ay, que van a ser 800 del café, que van a ser 400 del helado, y por eso suelen pasar desapercibidos en nuestro registro. Y ojalá los un registro de gastos. Si ni siquiera llevamos un registro de gastos, todavía mucho más. Yo tengo mapeado que tengo que pagar la casa, los estudios, pero todos esos definitivamente los pierdo de control y puede ser que ahí sea donde sí puedo intervenir, ¿verdad? Donde sí puedo tomar una acción y decir, realmente esto no es necesario, no, puedo no hacerlo, ¿verdad? Entonces, precisamente en los gastos hormiga es donde
tendríamos la capacidad de tomar decisiones y decir, bueno, esto sin duda es un gasto. Si antes me compraba 5 helados en la semana, ahora me puedo comprar uno. Y ahí es donde puedo empezar a hacer realmente un cambio de cómo disminuir mis gastos si es que estoy teniendo déficit. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre los mitos del dinero, ¿verdad? Aquellas cosas como que nos han dicho, que hemos escuchado, inclusive que podemos pensar, para conversar un poco si es tan cierto, si lo podemos debatir. El secreto está en el trabajo duro, ¿verdad? Puede ser, algunos desde niños nos dijeron que para tener plata, que para alcanzar dinero, usted tenía que esforzarse demasiado, que era muy difícil, que eso no es para cualquiera, que tener plata era algo que tenía una implicación de un esfuerzo muy fuerte, y eso puede hacer que mi mente me limite a que yo tenga, ¿verdad?, más facilidad inclusive para obtener dinero. Entonces, tenemos que cuestionarnos, ¿verdad? Inclusive cuando hablamos de conocer la estructura de gastos, no es solamente inclusive llevar el Excel y decir en esto gasto, sino es poder conocer en qué estoy gastando y por qué lo estoy gastando y si puedo tomar alguna decisión. El dinero no es lo más importante, también hemos escuchado, y sin duda no es lo más importante, pero también es cierto que nos ayuda demasiado a no preocuparnos tanto por el futuro, ¿verdad? Porque puedo asumir tanto mis deudas como que puedo tomar algunas otras decisiones. Esto me hace estar un poco más tranquilo, más relajado. Entonces, si bien es cierto, no es lo más importante, si tengo una situación financiera adecuada, eso hace que mi vida sin duda tenga también pues un respiro, me siento diferente, más tranquilo. No tengo conocimientos financieros, eso a mí no me interesa. Que es que invertir, que todo este tipo de cosas, no, eso no es para mí, eso es para gente que tiene mucha plata. Yo apenas tengo 100,000 colones para invertir, entonces imagínate, eso no es para mí, y como ni siquiera entiendo nada de eso, no me interesa y entonces por ende no tomo acción, ¿verdad? Entonces, eso es también un mito, una creencia que si nosotros lo pensamos, también nos limita, porque al final esto es, ¿qué son esas cosas que vienen a mi mente que finalmente hacen que yo como que siempre esté con una situación financiera que no es la que yo quiero, no es la que anhelo, no es la que deseo, y por ende, ¿qué puedo hacer para mejorarla? Y que las deudas son malas, es otro de los mitos. No, es que endeudarse es no necesariamente, ¿verdad? Hay definitivamente momentos en los que la mejor decisión inclusive es una deuda, y que si soy un deudor responsable, esto más bien puede ayudarme con mi estructura financiera para poder alcanzar metas que quizás si no lo hago de esta manera no lo podría lograr. Y entonces, ya que hablamos un poco sobre conceptos básicos de finanzas, sobre superávit, sobre déficit, sobre algunos mitos con respecto al dinero, y al final, ¿qué es lo que queremos o a qué es lo que alcanzamos si queremos llegar a tener una planificación financiera? Porque si bien es cierto, para yo saber si tengo déficit o superávit, tengo que hacer una planificación financiera. ¿Y qué es esto? La planificación financiera es esta herramienta que me va a permitir decidir cómo usar el dinero para lograr metas. No es solamente que me entra el salario y que pago gastos. No, es realmente que yo pueda empezar a tomar acción sobre lo que quiero hacer con esos ingresos que tengo y en qué los quiero. Inclusive quiero tomar decisiones para dejar de gastar en esto y hacerlo en esto otro. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos examinar nuestra situación actual. Eso es básico, es el primer punto, es el punto de partida. Y si ustedes supieran la cantidad de personas que no tienen ninguna noción de estructura financiera, no saben en qué gastan, ni siquiera tienen claridad sobre cuáles son sus ingresos reales. Entonces, el primer paso es, necesito entender, este es mi ingreso, estos son mis gastos, y determinar metas. Más adelante vamos a hablar un poquito más en detalle de las metas, pero sin duda, y hay un lema que dice, si yo no tengo metas, ya llegué, ¿verdad? Porque si yo no me planteo algo, ya llegué, ya estoy ahí, no tengo a dónde llegar. Planificar, controlar y decidir, ¿verdad? Porque una vez que yo examino mi situación, una vez que determino a dónde quiero llegar, tengo que planificar cómo hago para llegar ahí, tengo que controlar si eso que yo planeé realmente lo estoy haciendo, y tengo que decidir si tengo que hacer un cambio, si tengo que cambiar inclusive mi meta o los objetivos que me planteé para cómo llegaba a esa meta. Registrar los ingresos y los gastos, por lo menos a título personal les cuento, para mí ha sido realmente una herramienta muy valiosa porque me permite precisamente tomar acción y me permite identificar a dónde es donde más estoy gastando y qué puedo hacer para no hacerlo, ¿verdad? Y ya dejar de gastar de una manera un poco más emocional y hacerlo más pensado, más racional para
y alineándome precisamente a esas metas que yo me planteo para poder alcanzarlas. Y sin duda, esto es un flujo, ¿verdad? En el que tenemos que planificar, controlar, decidir, registrar, evaluar, planificar, controlar, decidir. Y esto precisamente me lleva entonces a que profundicemos o hablemos un poquito más sobre la definición de metas, ¿verdad? Y lo importante que es tener una meta. Y una meta me refiero inclusive en cualquier aspecto, a título personal, a título laboral, financiero, a nivel de estudios, a nivel familiar, a nivel de empresa, ¿verdad? Por supuesto que importante es tener un plan estratégico, una misión, una visión hacia dónde nos vamos a dirigir. Y para ello quería hablarles un poco sobre los diferentes, o más bien los aspectos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de plantearnos metas, ¿verdad? Y que de igual manera esto puede sonar muy básico, pero vale la pena que hagamos un análisis sobre mi situación actual y digamos si realmente yo tengo metas a nivel financiero, por ejemplo. Algunas veces se tienen metas a nivel personal, pero no tenemos precisamente metas, solamente tenemos como un anhelo de que yo quiero tener una situación financiera saludable y quisiera poder, obviamente, que mis ingresos sean más que mis gastos, y, ¿verdad? Pero no tenemos metas establecidas, ¿verdad? Entonces, las metas tienen que ser realistas, ¿verdad? Sin duda, metas que yo realmente pueda cumplir, que yo sienta que es alcanzable, no que diga de aquí a fin de año quiero tener $1.000.000 y realmente la posibilidad de tener eso es realmente difícil si no tengo algunos ingresos importantes o algunas inversiones que me hagan poder llegar a eso. Por plazos, ¿verdad? Tener metas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, inclusive. Si una de mis metas es salir de deudas, es muy importante también establecer muy bien cuáles son estas deudas y poder determinar, bueno, voy a enfocarme en esta deuda. Inclusive una de las recomendaciones a nivel de si tienen varias deudas, ¿cómo escojo por cuál deuda salir primera? ¿La que tenga el costo financiero más alto, la que tenga la tasa más alta o la que tenga el monto más bajo? Porque esto me va a permitir tener como una pequeña victoria, ¿verdad? Porque si yo me enfoco, bueno, voy a cancelar primero la hipoteca porque es, o sea, es más difícil, ¿verdad? Es un monto muy grande. En cambio, si tengo un crédito personal que quizás tiene unas condiciones diferentes, pero es de un monto más pequeño, si me enfoco en cancelar ese, realmente va a ser alcanzable, va a ser realista y lo voy a poder lograr, y eso me va a hacer sentir que se puede hacer, estoy logrando, y que entonces voy por buen camino, y sin duda eso ayuda mentalmente mucho a que podamos seguir pues con esto que nos planteamos. Los costos, sin duda definir los costos asociados a cada una de esas metas y los pasos para lograrlo, ¿verdad? Como algunos proyectos de vida tenemos, pues si yo me quiero plantear que quiero sacar una maestría, que quiero sacar mi licenciatura y que hoy no tengo totalmente la plata para esto, si quisiera comprar una casa, que si quiero viajar, que si quiero invertir en algo a título personal, a nivel de empresa también, que si quisiera yo formar alguna empresa. Y precisamente entonces ahora lo que quiero es preguntarles a los que estamos aquí conectados que me cuenten si para este 2024 se plantearon metas, ya sea a título personal, ya sea a título financiero, a nivel de empresa, y que me comenten un poquito sobre ello. Entonces, de nuevo, los invito y les pido, por favor, que escaneen este código QR, que voy a dejar acá un ratito más en pantalla, mientras todos se van conectando. Ok, vamos a ver. Y bueno, entonces aquí vamos viendo algunas de las respuestas. Ahorrar es una de las metas. Me gustaría tener mejor alcance financiero. No me he planteado ninguna meta. Viajar, comprar casa, tener más dinero para invertir, estudio, comprar casa, pagar deudas. Entonces, vean qué importante. Cuando ya nos empezamos a, inclusive, el no tengo ninguna meta, ojalá que esta charla sirva para que diga, bueno, yo precisamente sí quiero plantearme una meta personal, o quiero plantearme una meta financiera, viajar, ahorrar, adquirir un lote, cancelar deudas, estudio y viajes, tener para imprevistos. Vean qué importante que podamos tener un ahorrito, ¿verdad? Y más adelante les voy a hablar de una excelente herramienta que tenemos, que son precisamente los fondos de inversión, donde podemos tener subcuentas que nos ayudan a precisamente ponerle nombre a cada uno de estos sueños, de estas metas, y poder ir ahorrando para poder alcanzarlas. Así que les agradezco mucho a todos los que participaron, tener más dinero para invertir, estudios y viajes,
para imprevistos, proyecto profesional propio. Voy entonces a pasarme de nuevo a la presentación. Muchas gracias. Y sí, precisamente como les dije anteriormente, creo que si no nos planteamos metas, ya llegamos, ya lo logramos y estamos viviendo aquí. Si tenemos un horizonte al cual nos queremos dirigir, sin duda podemos tomar acción y podemos hacer cosas, ya sea para mejorar lo que tengo hoy o para inclusive impulsar lo bueno también que estoy teniendo y seguir adelante. Y precisamente a nivel financiero, resulta que hay personalidades. Tenemos diferentes personalidades. Así como decimos que una persona es muy simpática, otra persona es muy seria, a nivel financiero también hay una personalidad que nos caracteriza y que nos hace comportarnos de acuerdo al dinero. Y se acuerdan que al principio les dije que hay algunos mitos, algunas creencias que tenemos con respecto a cómo nos relacionamos con el dinero. Bueno, precisamente esas creencias también nos hacen ser alguna de estas personalidades a nivel financiero. Y existe la persona gastadora, que es esa persona que precisamente disfruta la vida mientras estés vivo, ¿verdad? O sea, platita que me entra, platita que ya tengo destinada a disfrutarla, a vivir, a gozar. Y entonces, bueno, resulta que como en todo y en las personalidades, no es que yo soy solamente una cosa, ¿verdad? Puede ser que tengamos un poquito de todo, pero sin duda vamos a tener algo como que nos jale más o nos caracterice más. Está el despistado, que ese ni sabe cuánto gana, pero no cuánto gasta, ¿verdad? Precisamente, y en despistado inclusive pueden entrar muchísimos, ¿verdad? Simplemente para mí, la persona que hoy no tenga certeza de cuánto gana y cuánto gasta, entra en despistado, ¿verdad? Así que, de nuevo, todo esto nos ayuda a que podamos tomar acción. Bueno, yo quiero dejar de ser despistada, yo quiero empezar a entender en qué estoy gastando, cuáles son mis gastos reales y ver si puedo, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, es que mi estructura financiera es la que es y yo no puedo dejar de pagar la luz, yo no puedo dejar de pagar el agua, yo no puedo dejar de pagar el internet porque trabajo desde casa, ¿verdad? Sin duda hay gastos que por supuesto no son negociables, no hay nada que yo pueda hacer para bajar, más que obviamente controlar el consumo, pero hay otros, como ya les comenté, como los gastos hormiga, que estoy segura que más de uno que no tiene idea de sus gastos hormiga, cuando entre a verlo se va a dar cuenta que ahí sin duda podría convertirse más en ahorrador si tuviera más control de estos gastos hormiga. Está el arriesgado, que dice yo me merezco lo mejor, yo puedo ser ordenado y todo, pero siempre estoy aspirando como a una vida, ¿verdad? De un estilo de vida como más inclusive hasta de lo que yo puedo tener. Está el ahorrador, que ese es el que, ¿verdad? Siempre está ahorrándole 10, gasta 8 y esos 2 por nada del mundo los va a gastar, siempre los va a ahorrar aunque sea hasta debajo del colchón y yo más adelante les voy a recomendar un lugar más donde podemos invertir. Y está el ordenado, que es esa persona que sabe lo que gana, sabe lo que gasta, lo que ahorra. Usted le pregunta hoy cuál es su estructura financiera y le puede decir el porcentaje, le puede decir en dónde tiene, cuáles son las diferentes subcuentas en los fondos de inversión que tiene, porque son las metas que se ha planteado y sin duda tiene claridad sobre qué es lo que quiere hacer con su dinero. Entonces, más allá de nada más decir, sí, yo soy gastadora, yo soy despistado, es, número uno, quiero hacer un cambio, ¿verdad? Porque también eso es importante. O sea, no todo el mundo aspira a tener una vida financiera ordenada, ¿verdad? Puede ser que no. Entonces, el que no quiere hacer un cambio, pues no tiene nada que hacer más que decir, sí, soy ese y ya. Pero está la persona que sí quiere hacer un cambio, que sí aspira a tener metas financieras, que como lo decíamos ahora, aspira a ser más ordenado, a tener más control, a poder invertir, ¿verdad? Poder ahorrar para lograr ciertas cosas. Entonces, aquí es donde sí podemos tomar acción. Y el presupuesto es la herramienta que yo por lo menos les puedo recomendar para ese primer paso. Quizás no es tan fácil intervenir y tomar decisiones drásticas de la noche a la mañana en qué gasto, en qué no gasto, pero lo que sí puedo hacer es empezar a documentarlo. Y se los digo de nuevo a título personal, yo hace ya pues algún tiempo me planteé que quería precisamente tener noción y poder tomar decisiones a dónde se estaba yendo mi dinero, y precisamente la herramienta del presupuesto es una de las más utilizadas para el manejo de los recursos. De nuevo, se utiliza a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel, ¿verdad?, de país, y es un documento que no hace más que recoger cuáles son todos estos ingresos que yo tengo, los gastos que se tienen en el hogar, por ejemplo, y básicamente nos sirve para tener un control del dinero.
y saber certeramente los rubros en los que se utilizan los recursos. Además, sirve para hacer proyecciones sobre las finanzas personales, ¿verdad? ¿Esto qué me ayuda? Me ayuda a que ya yo sé qué tengo que pagar el próximo mes, más o menos cuál es mi gasto variable, ¿verdad? Porque obviamente hay uno que es fijo, que ya les dije, pues un poco a nivel personal, que el cable, que la luz, que el agua, que el celular, que, ¿verdad? De esos gastos que ya están establecidos, pero están también los variables, que son esas salidas, que son esos gastos hormiga, que son esos gustitos que yo me quiero dar, y ahí es donde básicamente podemos intervenir y decir, ok, yo tengo sin duda, aquí es donde yo tengo que reducir y sí depende de mí, ¿verdad? Y sí depende 100% de mí, porque quizás aumentar los ingresos no es algo que logremos tan fácil, ni de la noche a la mañana. Y el proyecto de vida que yo tengo o mi emprendimiento no lo voy a lograr hacerlo, no lo voy a lograr mañana. Entonces, precisamente es en lo que yo estoy gastando que sí puedo tomar acción. Entonces, esto también me sirve para crear un calendario de factores. Inclusive para lo que les hablaba al principio, si yo conozco muy bien mi estructura de gasto, yo sé cuáles son esos gastos anuales, que quizá por facilidad y por liquidez los pago mensualmente, trimestralmente, semestralmente, pero que si yo me empiezo a programar y puedo ahorrar este año para el próximo año en enero, pagar los impuestos de la casa de un solo tiro, o pagar el gimnasio que vengo pagando mes a mes anual y me gano ahí pues un descuento por pronto pago y por pagarlo en el año. Entonces, eso es lo que me va a servir de este presupuesto, y esta herramienta me va a servir precisamente para tomar decisiones en el mediano y largo plazo. Y Thomas Jefferson decía, nunca gastes tu dinero antes de tenerlo, ¿verdad? También es una práctica que creo que hemos tenido muchos, que bueno, ya es que ya me va a entrar tal plata y entonces ya eso lo voy a gastar en esto y en esto, ¿verdad? Entonces cuando empezamos a tener más conocimiento inclusive de en qué estoy gastando, me vuelvo hasta más prudente y de verdad ayuda hasta emocionalmente a que yo piense antes de gastar. Antes de nada más pasar un plástico es muy fácil y paso la tarjeta y la tarjeta, después voy y hago el recuento de los daños y digo, mira todo lo que gasté el mes pasado, pero cuando vamos teniendo un control, ya yo sé, mira, yo me había puesto de meta que en gastos hormiga iba a gastar tanto y ya voy por tanto, bueno, ya la tengo que cerrar la llave, ya al próximo lado voy a tener que decir que no. Entonces, la herramienta sin duda es una gran el presupuesto es una gran herramienta. Aquí les pongo solamente un ejemplo de muchos. Creo que esto es inclusive muy personal. Los presupuestos todos tenemos pues una estructura de gastos muy personal y aquí viene un poco como lo que les comentaba, los gastos obligatorios mensuales, los gastos opcionales mensuales, ¿verdad? ¿Cuáles son los llevando diario? Entonces ahí voy viendo si ya me voy excediendo en algo, si ya debería de cerrar un poquito la llave y no tanto como de pronto lo hacía antes, que era cuando me llegaba el estado de cuenta y yo decía, sí, mira todo lo que gasté el mes pasado, ¿verdad? Entonces es pues un poquito más de acción sobre sus ingresos y gastos. Y sin duda son desafíos. ¿Y cuáles son estos desafíos? Bueno, tengo que tener una visión clara de a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero alcanzar, qué quiero lograr. Me tengo que poner acuerdos conmigo misma. Esto es algo muy personal. Tener disciplina para poder decir, no me voy a comprar estos 3 cafés porque ya me excedí en lo que yo me había propuesto. Entonces, una disciplina para cumplir con lo que yo misma acordé conmigo, que reducir, mantener las metas, ¿verdad? Por eso les digo que si no tenemos metas, pues ya llegamos, no tenemos nada que lograr, pero si yo me propongo una meta, pues ahí sí puedo, eso además de que me motiva, además también me hace decidir en qué sí y en qué no. Y el involucramiento, por ejemplo, si tengo un presupuesto familiar, es muy importante entonces tener un presupuesto personal. Si estoy casada, pues tener un presupuesto de la familia, que decidamos y tengamos también metas en qué queremos gastar este dinero, en qué queremos invertir, cuáles son esos proyectos que como familia o como grupo, como amigos, vemos que podamos hacer juntos. Y todo ello nos lleva a un círculo virtuoso en el que ojalá pudiéramos entrar todos, ¿verdad? Y por eso les decía que lo primero es definir metas. Lo primero que tengo que hacer es definirme una meta de qué quiero lograr, qué quiero hacer para seguir manteniendo ese superávit que tengo, o qué quiero hacer para disminuir o cancelar el déficit que yo tengo, ¿verdad? Entonces, lo primero es definir metas, después planificar. Ahí cuando ya estoy planificando, voy, digamos, discriminando sobre los gastos en los que voy a invertir. Esto obviamente según los ingresos me hace ser también un deudor responsable, como dijimos ahora, no satanizar la deuda. La deuda a veces es necesaria, es importante, pero entonces tengo que ser un deudor responsable, gastar según el plan que yo me planteo, ¿verdad? No solamente
emocionalmente lo que quise gastar, sino que yo me propongo que voy a gastar en esto, esto y esto y seguir este plan con el que yo a nivel personal me comprometí, ahorrar con objetivos. No es lo mismo solamente en una gran olla ahí tener toda la plata, eso es un ahorro, que cuando usted le pone nombres, como por medio de subcuentas, como les iba contando, que más adelante les amplío un poquito más. Este es un ahorro viaje, ahorro el paseo que voy a hacer con mi familia, ahorro estudios, ahorro pago de la casa, inclusive, ¿verdad? Cuando yo le pongo nombre, eso sin duda, pues como que tiene una intención y como que visualmente y mentalmente, eso hace como que me motive más a seguirlo haciendo. Invertir con cautela también es muy importante, ¿verdad? A nivel de tomar decisiones de inversión, tenemos que analizar muy bien en qué estamos invirtiendo, si yo tengo el perfil para tomar estas decisiones de inversión, el producto en el que me estoy metiendo. Y todo esto me va a llevar a vivir en paz, que al final es, creo, uno también de los fines que andamos buscando, estar contentos con las decisiones que tomamos, estar tranquilos, y eso nos hace pues estar repitiendo continuamente este círculo virtuoso. Y administrar el dinero siempre tiene opciones diferentes. Como les digo, esto es algo muy personal, no hay una receta, no hay una única receta que diga este es el paso 1 y todos para que tengan una educación financiera saludable tienen que seguir estos 3 pasos, no. Al final todos somos diferentes y todos tienen que conocer al final quiénes son, cómo se relacionan con el dinero, qué sienten inclusive al gastar o hablar de dinero, inclusive el tema de dinero de pronto es un mito, hay familias en las que no se habla de dinero, no saben cuánto gana el esposo, no saben cuánto gana la esposa, gana el papá y nada más, nunca les hablaron de dinero, sin duda esto es algo en lo que hay que hablar cada vez más, tenemos que hacer más cultura. Yo desearía que en las escuelas se hable de finanzas, a mí me hubiese encantado que desde la escuela me contaran que era importante ahorrar, que uno tenía que conocer cuáles precisamente eran que los presupuestos, que los gastos, entonces esto es algo en lo que cada día más creo que esfuerzos y falta bastante todavía porque esta charla es producto precisamente de esa cultura que queremos hacer. Cada decisión tiene un costo de oportunidad, inclusive el no tomar una decisión, ahí también hay un costo de oportunidad inmerso en ello. Las personas ganan cuando razonan sus decisiones, ¿verdad? Cuando yo empiezo a tomar decisiones desde la mente y no tanto desde la emoción, desde el corazón, desde esas ganas de nada más hacer lo que me invitaron. Sí, sí, ¿verdad? Si ya yo empiezo a pensar, es que yo tengo un objetivo y me había planteado esta meta, tengo que decir que no a este fin de semana, a esa fiesta. Todas las personas responden a incentivos, por eso les digo que cuando empezamos a ahorrar con propósito, sin duda hay un incentivo que es como una emoción de ver que eso realmente puede llegar a suceder, el viaje que tanto soñé, el estudio que tanto quise, el carro que me quería comprar. Las consecuencias de nuestras decisiones se proyectan en el futuro, ¿verdad? Si me planteo una meta y quiero que suceda algo en el futuro, sin duda las decisiones que yo estoy tomando hoy van a impactar ese futuro y todas las personas decidimos, ¿verdad? Ya sea inclusive si hacemos algo o no, ya es una decisión que estamos tomando. Así que nosotros les recomendamos que nos mentalicemos en ese próximo viaje que queremos hacer, en esa casa que queremos comprarnos en algún momento, en ese carro que queremos tener, en ese título universitario y que precisamente con esa meta que nos planteamos lo atraigamos. Así que ya entrando un poquito más en materia, ya vimos un poquito cuáles son las herramientas para ahora sí. Ya yo tengo superávit, ya yo controlo mi presupuesto, ahora tengo que tomar una decisión entre ahorrar o invertir. ¿Y qué es el ahorro? El ahorro es la parte del ingreso que no se destina a la compra de bienes de consumo. El ahorro es eso que me sobra después de que yo pagué todas mis deudas. El ahorro se obtiene restándole los ingresos, los totales, el gasto total de consumo. Eso es el ahorro. Es ese dinero que me sobra, ¿verdad? Y que yo no tome ninguna decisión. Ahora sí, ¿qué es inversión? La inversión es cualquier sacrificio de recursos hoy con la esperanza de recibir algún beneficio en el. Estas inversiones pueden ser temporales, a corto plazo, mediano plazo o a largo plazo, ¿verdad? Hay muchas opciones de inversión y también las inversiones pueden ser con una renta fija. ¿Qué significa renta fija? Que a usted le garantizan que va a recibir este rendimiento por ese monto en tal plazo, ¿verdad? Eso es una renta fija. O renta variable, como en los fondos de inversión, que no se puede garantizar la rentabilidad, pero yo lo que le hablo es de un histórico de rendimiento, digamos, del pasado. Entonces le digo, bueno, con ese monto más o menos podría ganar tal cosa si las condiciones se mantienen de la misma manera. Y entonces,
como ya yo tengo superávit y ya yo me planteé mis metas financieras, que ya no estamos hablando de metas personales, sino propiamente metas financieras, que son estas declaraciones sobre cosas que yo quiero lograr con dinero. Por ejemplo, usted puede tener la meta de establecerse un fondo de ahorro de emergencia de 300,000, que ahora me lo planteaban en las metas que tenían. Yo quisiera tener un ahorro de emergencia. Yo quisiera que si el carro sufre un daño mañana, yo no tenga que ir a pedir un crédito o a pasar la tarjeta de crédito porque yo no tenía cómo hacerle frente a eso. Entonces yo me voy a plantear que yo voy a tener un fondo de emergencia porque se me enferma mi hijo, porque surgió algo en mi familia, porque algo le pasó a alguien de mi entorno y que podamos salir a atender esa emergencia. La capacidad, tenemos que analizar esa capacidad de ahorro que tenemos. La disposición, ¿verdad? Que tenemos que descubrir precisamente cuál es esa disposición que nosotros tenemos a ahorrar, si se me es fácil, si me cuesta más, precisamente, ¿verdad? Ya les di pues algunas recomendaciones de qué es lo que podemos hacer para ya llegar aquí, ¿verdad? Sin duda, ¿cómo me planteo una meta financiera? Cuando o tengo que mejorar y ya no tener déficit, entonces mi meta financiera es dejar de tener déficit, o bien mi meta financiera es pues tomar ya alguna decisión con respecto a meta y tiempo de qué quiero ahorrar y para qué. Y entonces es aquí cuando yo les quiero hablar sobre la figura de los fondos de inversión. Un fondo de inversión, ¿qué es? Es una herramienta que reúne el dinero de múltiples inversionistas y lo invierte en una variedad de instrumentos. Pueden ser financieros, nos vamos a enfocar en esta charla, hay diferentes tipos de fondos, pero en esta charla nos vamos a enfocar en los fondos financieros y a la vista. Entonces pueden ser como títulos, valores u otros activos. Cuando esa persona invierte en un fondo, ¿verdad? Está adquiriendo una participación de esa gran olla. O sea, aquí no estoy adquiriendo un título, no estoy adquiriendo, sino es una participación de todos esos títulos que entre todos los inversionistas que vinieron y trajeron dinero, hay todo un área, ¿verdad?, que administra estos activos y entonces va y precisamente toma decisiones de inversión. Son expertos, obviamente, que están continuamente analizando el mercado y toman por nosotros esas decisiones de inversión. Entonces yo lo que soy es partícipe de la porción, obviamente, del monto que está invirtiendo, de la porción de esa gran olla de títulos, por decirles algo. Y entonces, en lugar de que yo voy directamente e invierto en un título valor, en un único título valor, los inversionistas lo que están haciendo es confiando en este equipo de profesionales que les dije para que tomen decisiones en nuestro nombre. ¿Y por qué? Porque ellos son expertos, porque están diariamente analizando el mercado, viendo las mejores posibilidades de inversión, cuál es el que tiene la mejor tasa versus el riesgo que tiene. Entonces, los fondos de inversión están sujetos a riesgos, precisamente. ¿Cuál es una también de las diferencias? Ahorro e inversión. En el ahorro, prácticamente el riesgo que se asume es nulo porque te están garantizando una tasa. Pues aquí el riesgo que existiría es el título, digamos, detrás de quién está, de qué banco, de qué institución. Y por lo que el inversionista tiene, y para nosotros es muy importante, que leer un prospecto, que es un documento donde trae todas las, digamos, las reglas y todos los temas legales para que pueda tomar una decisión informada. Porque, por ejemplo, en fondos de inversión, los inversionistas y en cualquier tipo de producto de inversión, los inversionistas son los que toman la decisión por cuenta y riesgo de sí mismos. Nosotros como asesores financieros lo que hacemos es explicarles las diferentes características y opciones que tenemos, pero finalmente el inversionista tiene que saber que es él el que está tomando la decisión. Entonces, BCR Fondos administra fondos financieros, como les dije, que tenemos 6 fondos a la vista, tenemos un fondo de crecimiento y un fondo de ingreso. Un fondo de crecimiento, como su palabra lo dice, lo que busca es hacer crecer el capital. El inversionista hoy ingresa el dinero y hasta que vence el plazo, que pueden ser, por ejemplo, 2 años, entonces ahí se ve ya el capital con los rendimientos. Y los fondos de ingresos son los que te van a pagar una renta periódica, ya sea trimestralmente, ¿verdad? Conforme el prospecto lo indique. Y están los fondos no financieros, que son, por ejemplo, los fondos inmobiliarios o los fondos de desarrollo de proyectos. ¿Cuáles son las bondades de un fondo de inversión, por ejemplo, a la vista, que les dije que es como en el que nos vamos a enfocar? La flexibilidad. Al invertir en diferentes tipos de activos, pueden adaptarse a las necesidades de todo tipo de inversionistas con distintos perfiles de inversión. Entonces, yo puedo ingresar mi dinero y lo puedo retirar en el momento en el que yo quiera, que eso es la liquidez, ¿verdad? Puede realizar retiros totales o parciales, no hay ningún cobro de comisión, sino que yo, como les digo, hay un tema, por ejemplo, que son las subcuentas, que eso me permite
Yo, por ejemplo, ahorro con subcuentas, entonces pongo ahorro viaje, ahorro pago de casa, ahorro, y yo conforme el salario me viene, voy de esos temas, digamos, mi dinero para que yo sepa en qué lo voy a gastar, cuándo lo voy a retirar para poderle hacer frente a mis gastos. Es administrado por profesionales, como les dije. Detrás de cada fondo que administramos hay un equipo de gestores de portafolio que son expertos en inversiones y que velan porque exista un excelente equilibrio entre el riesgo y rentabilidad. Los fondos de inversión son exentos de impuestos, los rendimientos son netos, ¿verdad? O sea, ya son netos. Cuando les hablamos de que un fondo a la vista paga un 4,5 en colones, es porque ya ese rendimiento es neto, no tiene el cliente que después pagar ningún impuesto sobre renta, ya lo pagamos en la fuente. Hay transparencia, siempre tendrá acceso a analizar el desempeño del fondo de inversión. Tenemos diferentes plataformas como el portal, donde ahí cada fondo trae una rentabilidad histórica, cuántas cuentas tiene, en qué se invierte, y eso es algo que está ahí disponible para los inversionistas y lo pueden ver siempre en cualquier momento. Y estos son precisamente los 6 fondos a la vista que les comento que tenemos, que administramos. Está el fondo BCR Corto Plazo Colones y BCR Liquidez Dólares. Estos son fondos en colones y en dólares, como su nombre lo indica, que invierten 100% en captación del sector público con, ¿verdad?, garantía pública real. Está el mixto colones y el mixto dólares, que invierten precisamente en sector público y en sector privado. Y después tenemos el portafolio colones y portafolio dólares, que invierten principalmente en captación de Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Banco Popular. ¿Y por qué existen? ¿Cuál es la diferencia que existe entre portafolio y corto plazo? Por ejemplo, recordemos que el Banco Popular es un banco público sin garantía estatal. Entonces, eso es prácticamente lo que lo diferencia del fondo corto plazo. El plazo mínimo de permanencia son 3 días. Yo decido hoy invertirme dinero y después de 3 días lo puedo retirar cuando yo quiera. El monto mínimo de inversión es de 5,000 colones y por eso es que nosotros les decimos que un fondo de inversión es para cualquier persona y tenemos que empezar a quitarnos, y eso es lo que nosotros queremos, digamos, construir, y es quitarnos ese mito de que los fondos de inversión o la inversión es solamente para gente que tenga mucho dinero, es para alguien que sepa mucho, que tenga mucho conocimiento. No, no necesariamente. Cualquiera de nosotros puede invertir en un fondo de inversión y después podemos nosotros estar haciendo movimientos sucesivos, llámese inversiones nuevas o retiros, desde 1,000 colones o $5. Y algunas características ya propiamente de los fondos, las inversiones. Si yo hoy decido realizar un fondo de inversión, bueno, pongamos más bien, si mañana hago mi fondo de inversión, las inversiones se aplican el mismo día, siempre y cuando ingresen antes de las 3 de la tarde. La hora corte es las 3 de la tarde. Las solicitudes de retiro que sean enviadas igual antes de las 3 van a ser acreditadas al día siguiente, ¿verdad? O sea, es prácticamente como una cuenta, pero pagamos en T+1, que significa que yo hoy antes de las 3 hago el retiro y ya mañana está en mi cuenta. Puedo consultar movimientos o realizar inversiones y retiros a través de bancobcr.com o a través de nuestra app. Nosotros tenemos una app exclusiva que se llama App de BCR Fondos. Podemos programar transacciones. Entonces, ¿esto qué significa? Es como programar una transferencia, que yo digo, yo quiero que todos los 15 se me rebaje de mi cuenta 15,000 colones y que se me ahorre en la cuenta que se llama viajes, porque ahí es donde, entonces ya no me tengo que preocupar por ir todos los quincenas a yo manualmente, sino que ya lo dejo programado para que eso ya sea una inversión que se me hace todos los meses de acuerdo al propósito que yo le puse. Como les dije, no hay cobro de comisiones, inversiones por subcuenta, que es lo que les he venido hablando a lo largo de esta charla, que es precisamente tener como dividido, ya tanto para efectos de orden, para efectos inclusive de propósito, los diferentes aspectos en los que yo quiero, esas metas que me planteé, que el estudio, que el carro, que la casa, que entonces yo ahí les voy poniendo porque quiero ahorrar para cada una de ellas. Podemos designar autorizados y beneficiarios. El autorizado es esa persona que puede hacer movimiento, es decir, yo lo puedo autorizar para que haga inversiones o retiros, y el beneficiario evidentemente pues es esa persona que voy a dejar en caso de que yo fallezca. Y lo más importante también que les quiero contar es que podemos hacer la apertura en línea, tanto por medio de Banco BCR como por nuestra app exclusiva de BCR Fondos. Y la afiliación en línea está dirigida a inversionistas que quieran invertir
hoy menos de $5,000, porque recordemos que un cliente exento o que no tenga que presentar origen de fondos es el cliente que vaya a invertir $5,000 o menos dólares. Entonces, por medio del app de BCR Fondos, únicamente nos metemos a cualquiera de nuestras plataformas, sea de iPhone o sea de Android, y bajamos el app de BCR Fondos y entonces ahí nos va a salir este inicio de sesión. Es muy importante. Sí tenemos que tener una cuenta con el Banco de Costa Rica, porque inclusive este login, digamos, es el mismo de Banco BCR, ¿verdad? Entonces, si no tenemos cuenta, pues ahí sí ya entra en otro proceso y obviamente igual lo podemos abrir, ¿verdad? Nada más nos llaman, nos contactan. Más adelante les voy a poner pues todos los contactos que pueden hacer con nosotros, todos los diferentes canales por los que nos pueden contactar y les ayudamos a abrir pues la cuenta y el fondo. Entonces, tiene que tener la cuenta en el banco, aquí ingresa y les va a salir precisamente el inicio de la apertura. Es muy sencillo, es muy amigable. En la sección de cuentas ahí vamos a seleccionar abrir el fondo de inversión, vamos a ver los lineamientos básicos que son esos mismos que les acabo de contar. Le vamos a dar clic en aceptar para continuar. Aquí va a venir que actualicemos los datos, ¿verdad? Precisamente todo, pues el nombre, el apellido, ¿verdad? Todo eso lo atraemos de la información que ya hoy tenemos en el banco. Le damos siguiente. Aquí vamos a encontrar los prospectos. ¿Se acuerdan que al principio les dije cómo sé yo en qué fondo invertir? ¿Verdad? Entonces aquí están cada uno de los prospectos, están las diferentes características de ellos para que podamos saber cuál se alinea más pues a mis condiciones o a las en las que yo quiero invertir. Aquí le vamos a dar a aceptar a los términos y condiciones contractuales una vez que ya yo leí en cuál fondo me gustaría invertir. Y aquí ya vamos a hacer la solicitud de inversión, que no es nada más que aquí, de hecho, si usted cuadrito a la izquierda me va a mostrar los diferentes fondos y las rentabilidades, ¿verdad? Para que yo diga, bueno, si yo quiero invertir en corto plazo, que ya yo vi en el prospecto que ese es un fondo 100% público y que además tiene una rentabilidad de un 4%. Y entonces ese es el fondo que yo escojo la cuenta de la que quiero debitar, escojo, ¿verdad? Las diferentes cosas, le doy finalizar y eso es todo. O sea, ya con eso yo abrí mi fondo de inversión, no tuve que ir a una oficina, no tuve que firmar documentos, ¿verdad? No tuve que hacer ninguna acción, no me va a llevar más de 15 minutos hacer esta afiliación y puedo empezar a ser inversionista, a tomar acción, a establecer metas de corto plazo, a mejorar mis finanzas si es que eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, sin más, quisiera despedirme pues invitándolos a conectar con nosotros por medio de BCR Fondos. Podemos atenderlos por medio del WhatsApp al 2211 1135 con la opción 11. También tenemos Telegram, servicio al cliente, nos pueden llamar al 2549 2880. Podemos hacerlo por medio del chat en nuestra web, ese portal que les digo que tiene información muy valiosa. Ahí los invito también a ingresar y poder ver qué es un fondo. Tenemos videos, tenemos los prospectos, tenemos historia del fondo para que ustedes puedan ver inclusive antes de tomar decisiones por correo. También tenemos nuestras redes sociales, Facebook, BCR Fondos, Instagram, tenemos YouTube. Entonces, los invitamos a que conecten con nosotros, los invitamos a abrir su fondo de inversión y empezar a ser inversionistas desde hoy para poder cambiar ese futuro que queremos mañana. De mi parte, eso sería. Muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Estás en silencio, Kendall. Uh-huh. Muchísimas gracias, más bien, doña Graciela. Vamos a dar un pequeño espacio, tal vez un minutito, para activar las consultas. Si alguna persona participante desea realizarla por este medio, puede utilizar el chat, porque la opción, bueno, en mi caso el PIR no se está activando de una forma adecuada, entonces podemos utilizar el espacio del chat. Mientras tanto, también les voy a compartir a través del chat lo que es la evaluación para que nos puedan ayudar con completándola. Esto es súper importante para nosotros ya que nos permite mejorar con cada TecnoWeek. Excelente, Jeffrey. Voy a compartir también el QR por acá por si alguno tiene que hacerlo desde el móvil. Excelente. Dice, hay una consulta, si se quiere hacer una única inversión de un monto definido, ¿cuál es la mejor opción?
Bueno, sin duda, lo primero que nosotros hacemos al preguntarle al inversionista es cuál es su propósito, ¿verdad? Primero la moneda. O sea, ¿en qué lo quiere hacer? Es que tengo un viaje. Bueno, entonces de pronto dólares te sirve hoy, ¿verdad? Porque quieres viajar y vas a gastar en dólares. Entonces, en ese caso, con la moneda, ¿verdad? ¿Cuál es su propósito en el futuro de esa única inversión? Y también los deseos. ¿Quiere asumir un poquito más de riesgo al invertir en un fondo mixto que invierte en cartera pública y privada o no? ¿Quiere asumir el mínimo riesgo, ¿verdad? Igual en los fondos a la vista, como son fondos de muy corto plazo, entonces el riesgo es mínimo, pero sí es importante que sepamos que existe. Entonces ahí también le decimos, ok, está el fondo 100% público que paga esta rentabilidad o está el mixto que podemos asumir un poquito más de riesgo y paga un poquito más. Entonces, esas son como las variables principales que tenemos que tomar en cuenta antes de hacer esta inversión. También me parece importante que les dije que la afiliación en línea está dirigida a clientes exentos, pero no significa que nada más cliente exento puede invertir, ¿verdad? Significa que puede invertir sin presentar origen de fondos. Si yo quiero invertir más de $5,000, nada más nos tiene que contactar y nosotros les hacemos todo el trámite de la manera, digamos, tradicional, que no es por afiliación en línea. Excelente. Hay otra consulta que indica cuál sería el monto mínimo para iniciar un fondo de inversión. Claro, el monto mínimo son 5,000 colones o $10, ¿verdad? Si es en colones o en dólares. Dice, si se hace un fondo de 50,000 colones, pero quiero hacer una subcuenta, gano igual. Claro. Sí, perfecto. Claro, Hola. precisamente lo bueno de las subcuentas es que visualmente yo lo puedo ver por separado, pero al final estás ganando por todo el dinero que tenés invertido. Dice, actualmente, ¿cuál instrumento ofrece mejores tasas de rentabilidad? ¿Los certificados de depósito o los fondos de inversión? Ahí tenemos que analizar el plazo, ¿verdad? Dependiendo del plazo, de pronto un fondo de inversión es la mejor opción o si no, un certificado de depósito a plazo. Perfecto. Bueno, creo que no he ingresado a ninguna otra consulta y si ingresara la pudiéramos leer. De mi parte, doña Graciela, muchísimas gracias. Súper interesante este tema. Hay que verdaderamente saber medir nuestras finanzas y le agradezco mucho esta participación. También le agradezco a Jeffrey y te doy el pase para que te puedas despedir. Muchas gracias, Gendel. Sí, agradecerle a Graciela y a compañeros, a los clientes que nos acompañaron hoy y a la vez invitarlos, ¿verdad? Para que puedan seguir con las charlas que tenemos durante la Tecno Week y agradecerles nada más. Muchas gracias. Estuvo muy interesante la charla. Muchas Muchísimas gracias. gracias. De nuestra parte, encantados y estamos a la orden para atenderles para cualquier consulta que tengan. Que tengan un excelente día. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego.